González del Instituto Tecnológico de Monterrey, del TEC de Monterrey, fue embajadora de Polonia en nuestro país y conoce perfectamente el escenario en el que está ocurriendo el tema de la invasión rusa sobre Ucrania, sin mayor calificativo, por supuesto, porque tardaríamos 2 horas en explicarlo. Beata, muchas gracias de antemano por aceptar esta invitación para que podamos entender con mayor claridad cuál es la importancia y la razón de que Finlandia y Suecia posteriormente estén solicitando a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, su incorporación. ¿Tiene que ver con el peligro? ¿Tiene que ver con seguridad? Muy buenas noches, Beata. Buenas noches, Pepe. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Mira, pues la razón es muy sencilla, efectivamente. Tanto Finlandia como Suecia pues tienen temor, tienen miedo a la amenaza rusa. Y esa amenaza se ha concretizado precisamente a comienzos de este año mediante la invasión rusa al territorio ucraniano. Y eso pues ha encendido obviamente alarmas en los países como Finlandia y Suecia, que tradicionalmente han sido países neutrales, o sea, han tenido una política larga, Finlandia de 70 años, Suecia de 200 años de neutralidad, de no sumarse a las alianzas militares. Ahora bien, se han dado cuenta de que los países que no forman parte de la alianza militar de la OTAN en ese contexto, pues la verdad es que hay un riesgo alto de que Rusia en algún momento determinado podría dirigirse contra esos países a través de una guerra, digamos, militar, a través de otro tipo también de guerras híbridas. Entonces, el objetivo de los dos países es pues disminuir esos riesgos sumándose a la Alianza Atlántica, porque de hecho pues la Alianza Atlántica lo que garantiza es una especie de defensa colectiva. Y es una garantía de que la participación en la Alianza Atlántica funciona como disuade, de hecho, a los posibles invasores, a los posibles agresores de dirigirse contra un país miembro de la Alianza Atlántica. O sea, el famoso artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte dice que el ataque a uno de los países miembros de la OTAN es el ataque a toda la alianza y todos los países miembros pues tienen obligación de responder, apoyar, ayudar. Y en ese sentido, obviamente, pues todos los potenciales agresores toman eso en consideración y más bien deciden no atacar porque saben que tendrán que enfrentarse pues a los 30 países de la OTAN, y si se suman Finlandia y Suecia serían 32 países de la OTAN. O sea, más que nada es para Finlandia y Suecia pues darles mayores garantías a los dos países, a las poblaciones de los dos países, para que realmente no se llegue ni de cerca a una situación similar que está viviendo hoy en día Ucrania, que no es justamente país miembro de la Alianza Atlántica. Si lo fuera, seguramente no estaríamos en guerra. Esta Alianza Atlántica, Estados Unidos y Occidente la vendieron hace 73 años, en 1949. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la vendieron como la Alianza Occidental militar frente a lo que surgía, que era el bloque, el Pacto de Varsovia, el bloque del Este. Entiendo que así son las cosas. Hoy tiene una enorme importancia. El Pacto de Varsovia, ¿en qué estado se encuentra? Ya no existe el Pacto de Varsovia propiamente. Y lo Yo me acuerdo. Sí, claro. Yo me acuerdo perfectamente cuando el Pacto de Varsovia estaba desapareciendo en el año 1993. Los países miembros, Polonia, Checoslovaquia aún en aquel entonces, y Hungría decidieron salirse del Pacto de Varsovia porque pues era una alianza militar que se cayó básicamente con la caída de la Unión Soviética. Ahora bien, muchos se preguntan por qué a la desaparición de la Unión Soviética del mundo bipolar no desapareció la Alianza Atlántica. Pues porque ha funcionado bien a los países miembros, les ha servido bien a los países miembros. Y aquí desde México es muy interesante ver esa perspectiva que tienen los mexicanos o tiene en general América Latina sobre la Alianza Atlántica, que lo ven un poco como la herramienta del imperialismo yanqui para realizar sus intereses. No cabe duda que la alianza sí ha servido a los Estados Unidos, pero también ha servido a los europeos. Y yo creo que aquí como que no se percibe con claridad esa otra dimensión de la Alianza Atlántica, que realmente ha funcionado en ese contexto muy bien, y todos los países que han salido del Pacto de Varsovia y están hoy en Europa Central, Oriental, se han democratizado, pues han querido muy rápido sumarse a la OTAN.
frente obviamente al peligro, al riesgo que representa tradicionalmente en Europa, pues la Unión Soviética en su momento y hoy en día la Federación Rusa. Entonces si lo vemos desde Europa, es una visión muy distinta de cómo se ve a la OTAN precisamente desde estas dimensiones. Y yo creo que es muy importante tomarlo en consideración. Nadie le obliga a Finlandia, a Suecia a sumarse a la OTAN. Son las decisiones internas. De hecho, la población, 80% de los finlandeses, 80% de los suecos están a favor de sumarse a la OTAN. El gobierno, obviamente, los dos gobiernos apoyan esa decisión y además la oposición también. Entonces hay un gran consenso en ese sentido porque los países ambos consideran que eso fortalecerá su seguridad. Que no olvidemos, Finlandia sobre todo ha tenido una historia muy dramática en ese sentido. Es un país que básicamente pues tiene una independencia de un poquitín más de 100 años y en 1940 fue invadido por la Unión Soviética de aquel entonces, perdió 10% de su territorio. Es un país que tiene una frontera muy larga de 1.300 kilómetros con Rusia. Entonces, en ese sentido, pues hay esas sensibilidades en Finlandia siempre presentes y hoy en día más que en el pasado y ese temor a que para que la historia del pasado no tan remoto no se repita, ¿no? Y viéndolo desde esa perspectiva, pues sí, yo creo que se puede entender claramente la decisión de los dos países. Yo personalmente sí me alegro por la decisión de Finlandia y Suecia. Porque de esta forma también están demostrando esos dos países de que el riesgo que existe en Rusia, desde Rusia, sí es real en Europa. O sea, muchas veces cuando escuchamos hablar a los polacos como yo, a los letones, estonianos o lituanos, pues yo escucho, no, es que son rusófobos. Miren, pues no son rusófobos, porque imagínense que Finlandia y Suecia también tienen miedo. Y ese miedo justamente se está demostrando pues a través de esa decisión, que es un giro muy importante en la política de seguridad de ambos países y que debería, yo diría, abrir los ojos a muchos. O sea, ahí en Europa sí pasan las cosas que son muy preocupantes, relacionadas precisamente con la política de Rusia que ha roto prácticamente todos los consensos y ha roto la confianza que esos países, pues hasta hace poco sí han tenido en Rusia y por eso pues se han mantenido al margen de la OTAN. Cambió esa situación totalmente y vemos esos resultados. Gracias, Beata Boina, por este análisis compartido con la audiencia de Grupo Fórmula Noticias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.